Sí. Listo. Buenas noches con todos. Gracias por haberse conectado a esta pequeña charla que se va a llevar. El tema es prácticamente un proyecto de vinculación, ¿no?, que se está haciendo, denominado Fortaleciendo la Cultura Digital y sobre todo enfocándonos en lo que es la prevención, perdón, de la violencia digital y hablar un poquito de lo que es la protección de datos personales en el Ecuador, ¿no?, de acuerdo a nuestra legislación. Eh, para esto vamos a, permítanme, acepto a otra persona. Listo. Listo. Entonces, para eso yo he dividido lo que es la presentación en tres ejes temáticos. El primero es, vamos a hablar de lo que son los derechos digitales y cuáles son los derechos de la niñez, sobre todo en lo que son en entornos virtuales. Recordemos que este grupo etario son los más vulnerables en todo lo que es el manejo de las TICs, los riesgos, todo lo que conlleva ello. Vamos a hablar en segundo punto sobre qué es la violencia digital, cuáles son sus tipos, sus riesgos y las consecuencias jurídicas. Y en un tercer punto vamos a hablar un poquito de lo que es la PDP, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que es una ley prácticamente nueva, ¿no?, en nuestro país. Se creó recién en el 2021, 26 de mayo del 2021, que se la va implementando. Quizá muchos no estemos tan relacionados con esta porque es una ley nueva. Entonces, iniciemos. Hablemos un poquito de qué son los derechos digitales. Nosotros sabemos que todas las personas, por el simple hecho de ser un ser humano, tenemos derechos fundamentales que se reconocen prácticamente en todas las constituciones de todos los países. Estos derechos fundamentales nacen a partir de lo que es la creación de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, que reconocen derechos como el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la salud, etcétera, ¿no? Y parte de esos derechos fundamentales también son el derecho a la privacidad, protección de datos personales, acceso igualitario al Internet, libertad de expresión, protección contra todas formas de violencia digital, etcétera, ¿no? Son varios los derechos fundamentales que se reconocen en nuestra Constitución y en todas las constituciones de los países. Entonces, ¿qué son los derechos digitales? Son prácticamente los mismos derechos fundamentales que les acabé de mencionar, pero enfocados ya a un entorno virtual, nada más que eso. Y protegen nuestras libertades. En el artículo 66 de la Constitución, nosotros los encontramos como derechos de libertad, prácticamente, a estos derechos fundamentales. Bien, al hablar de lo que es la niñez, que son el grupo etario más vulnerable en todo lo que conlleva estos riesgos digitales, eh, tenemos que hacer hincapié en que este grupo de personas, sobre todo lo que son niños y adolescentes, están mayormente protegidos por las legislaciones, sobre todo en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia. En el artículo 11 señala lo que es el principio de interés superior del niño. Sí, nosotros lo vemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado debe garantizar la realización de las personas vulnerables, en este caso lo que son los niños, ya que los considera grupos vulnerables, al igual que lo que son las personas mayores de edad, las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de lo que es derechos digitales? Porque nosotros debemos tomar un acto de corresponsabilidad para un uso responsable de los medios digitales, fomentar el respeto a los derechos en esta era digital en la que nos encontramos. Y sobre todo, estos derechos son fundamentales porque nos brindan seguridad en los entornos virtuales. Ya vamos a ver que existen diferentes tipos de violencias digitales que vulneran estos derechos principalmente que les acabo de mencionar. Bien, ¿cuáles son los principales derechos que pueden vulnerarse en lo que es en los entornos digitales?
El derecho a la intimidad, de la imagen y y el honor también de las personas. A nadie le gustaría que una foto de una persona sin consentimiento circule por las redes sociales o hackeen nuestras cuentas de manera deliberada. Ahí se están violentando nuestros derechos. Aquí les he puesto unos pequeños ejemplos de la manera en que estos derechos están protegidos en nuestra Constitución. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión está reconocido en el artículo 66, numeral 6 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Un ejemplo en donde se violenta este derecho es cuando se difunde información no deseada con influencia de terceros. En el artículo 66, numeral 18, también se habla de lo que es el derecho al honor, el derecho a la imagen. Sí, y este se violenta cuando se publican imágenes íntimas sin consentimiento, por ejemplo. En el artículo 66, numeral 19, se habla del derecho a la protección de datos de carácter personal. Sí, ¿y cómo se violentaría? Cuando se da a conocer información íntima o reservada, ¿no? Como el derecho, la dirección de la vivienda, números de teléfono personales, nombres, etcétera, ¿no? Datos de carácter personal. Ahora hablemos un poquito de lo que es la violencia digital, riesgos y sobre todo consecuencias jurídicas. ¿Qué es la violencia digital? La violencia digital surge específicamente por el uso masivo de lo que es las tecnologías de la información y comunicación y nos puede conllevar a varios efectos. ¿Cuáles son? El acoso, daño psicológico, moral, social o inclusive patrimonial. ¿Por qué patrimonial? Porque pueden desencadenarse extorsiones inclusive, ¿no? Parece un tema sumamente sencillo, un tema que quizá no sea de mucha relevancia, pero puede desencadenar en otros delitos, como es la extorsión que les acabo de mencionar. En nuestro contexto ecuatoriano, aterrizándolo un poquito, según datos de la Fundación Chairfan, 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han sufrido intimidación o agresión en lo que es en línea. 1 de cada 10 ha recibido propuestas sexuales o de extorsión digital. El 52% de los casos de violencia sexual digital registrados por la Fiscalía están relacionados con grooming. Ya vamos a ver de qué se trata el grooming. 9 de cada 10 víctimas de ofertas sexuales de Internet son niñas, específicamente las adolescentes, niñas adolescentes. ¿Sí? Entonces son datos que son reales, son palpables a nuestra situación actual. Vamos a ver cuáles son los tipos de violencia digital, los más relevantes, se puede decir. Hay muchísimos, ¿no? Pero yo he resumido 5 de los que vamos a hablar, por ponerles ejemplos. En línea se puede sufrir de suplantación de identidad. Por ejemplo, cuando nos hackean nuestras cuentas en redes sociales, o sea, las más comunes, Facebook, Instagram, TikTok. Quizá más de uno aquí habrá sufrido algún hackeo en alguna ocasión. Lo que es el grooming, lo que les mencionaba, ¿no? El grooming se define como el acercamiento de personas adultas hacia menores con fines sexuales o de extorsión también, ¿no? El ciberacoso, que es el envío de mensajes ofensivos, humillaciones en redes sociales, amenazas, humillaciones a través de memes también puede ser, ¿no? Otro tipo de violencia digital también es el conocido doxing o los deepfakes, que es publicar datos personales, editando imágenes, prácticamente hoy en día con la inteligencia artificial. Esto ha tomado gran auge, ¿no? Y hoy en día es reconocido como un peligro potencial porque prácticamente es súper fácil suplantar la identidad de una persona, editar una imagen, un video, lo que sea. Y difusión de contenido íntimo, que es publicar imágenes o videos personales. Por lo general, esto sucede en lo que es en las mujeres, ¿no? Como vemos acá, eh, son víctimas especialmente las personas del género femenino en este tipo de violencia que se presenta en el área digital. ¿Cuáles son los riesgos o qué hace que esto sea potencialmente peligroso, por así decirlo?
La facilidad de difusión. Sabemos que una foto, un comentario, una publicación puede hacerse viral en cuestión de minutos, en cuestión de horas. La facilidad de difusión es uno de esos principales riesgos de este tipo de violencia. Otra característica es que deja una huella digital y un acceso permanente a lo que es este tipo de contenidos. Recordemos que es prácticamente cuando se empieza a difundir de forma masiva algo que no queramos, sale de nuestro control. A pesar de que nosotros ya lo borremos de nuestra página, sigue habiendo terceras personas que quizá lo descargaron, quizá lo guarden y lo publican nuevamente, lo comparten. Sí, eso deja lo que se conoce una huella digital en nosotros. Otro es que el agresor es prácticamente anónimo, ¿no? Ya que está detrás de una pantalla. Prácticamente es difícil perseguir este tipo de violencia. Acarrea también extorsiones y en el peor de los casos lo que es suicidios, ¿no? Muchas personas entran en depresión y toman esta decisión de quitarse la vida. Y es así, y ahí vemos cómo se van violentando ya los derechos. Sí. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias, ¿no? jurídicas? Recordemos, y les vuelvo a mencionar, que todos estos son derechos ya reconocidos en la Constitución, como el derecho a la integridad personal, el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales, y asimismo, como hay derechos reconocidos, por cada violación o por cada afectación a estos derechos, va a entrar lo que es el COIP, nuestro Código Orgánico Integral Penal, que es prácticamente eh, una norma, ¿no? Una ley, un código que sanciona cuando ya se han vulnerado los derechos. Es netamente coercitivo. ¿Cómo puede, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en el artículo 212 de nuestro COIP eh, se sanciona lo que es la suplantación de identidad, cuando en el 234 del COIP también se sanciona el acceso no autorizado a sistemas o sobre todo cuando se trata de manejo de información masiva. Por ejemplo, sistemas de bancos, en donde se puede difundir bastante información personal de una persona, de un ser, ¿no? De un usuario. En el artículo 178, por ejemplo, del Código Orgánico Integral Penal, aquí les tenía también un, un apartado, ¿no? Por ejemplo, en donde se sanciona lo que es la violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, elimine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, todos estos como verbos rectores, mensajes de voz, audio, video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio será sancionada con pena privativa de libertad de 1 hasta 3 años. ¿Sí? Entonces hay que ser bastante responsables también con lo que es el manejo de información personal propia y también de terceros. Em, Vamos ya para ir cerrando un poquito lo que es esta charla pequeña, hablar de lo que es la protección de datos personales en Ecuador. Al inicio del video, de la grabación, les mencionaba que hay una ley, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que es una ley relativamente nueva, que se creó o se instauró a partir del 26 de mayo del 2021. En esta ley eh, se habla de todo lo que es la protección de datos de una persona y todos los riesgos y delitos que puede conllevar a, eh, cuando uno falte a esta ley, ¿no? Hay un montón de contenidos, son más de 30 páginas, así que no los voy a resumir, a explicar a profundidad, pero sí algo importante de esta ley. Hablemos en lo personal. ¿Cuál es la diferencia entre un dato personal y un dato sensible, ¿no? Empecemos por ahí, por definiciones. Un dato personal es todo aquello que hace identificable a una persona. Puede ser nuestro nombre, nuestro apellido, este, nuestro
nuestra dirección de la casa, nos identifica como seres humanos. Pero un dato sensible va mucho más allá. Ya es algo personal de nosotros, algo íntimo. Por ejemplo, nuestras orientaciones sexuales, nuestro color de piel, cosas que pueden hacer que una persona sea víctima de violencia. Sí, por eso es que se los denomina como datos sensibles. ¿Qué es un titular? Un titular es una persona natural, es decir, una persona cuyos datos son objetos de tratamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los responsables del tratamiento de datos personales? Es una persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad pública u otro organismo que decide sobre la finalidad y el tratamiento del dato personal. Y aquí les he puesto el ejemplo, ¿no? El banco. Cuando nosotros vamos a un banco a abrir una cuenta, estamos ya dándole nuestros datos a una persona, nuestra dirección, nuestro nombre, nuestro correo, nuestro teléfono. Ya estamos dándole o otorgándole a un tercero nuestros datos de carácter personal. Sí, por ello se los identifica y a partir de que nosotros les damos nuestros datos, ellos pasan a ser los responsables de toda nuestra información. Ahora, ¿quién es el encargado del tratamiento de datos personales? Es una persona natural o jurídica, eh, privada, pública o privada, autoridad pública u otro organismo que solo o conjuntamente con otros trate el dato personal a nombre y por cuenta de un responsable. Enlazándolo con el ejemplo anterior, cuando nosotros vamos y abrimos una cuenta en un banco, damos nuestros datos. Pero este banco en sí puede confiar en otra empresa para que le dé soporte, le almacene sus datos en la nube, tenga un control. Es decir, es una empresa o una persona externa que puede brindar un servicio al banco, en este caso, por ejemplo, para el tratamiento de sus datos, para la seguridad de sus datos. ¿Y quién es el delegado o la protección de datos personales? Es una persona natural encargada de informar al responsable, a lo encargado del tratamiento sobre sus obligaciones legales en materia de protección de datos. En nuestro país existe la Superintendencia de Protección de Datos Personales, quien es el encargado de hacer conocer las obligaciones legales en protección de datos personales, como se mencionó. Sí, en la presente ley también hay muchos derechos, ¿no?, que se nos reconocen a nosotros como seres humanos, como es el derecho al acceso, el derecho a la rectificación y actualización de datos, el derecho a la eliminación, derecho de oposición, derecho de consulta, el derecho a la educación digital. Todos estos están tipificados en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Sí, vamos a ver a breves rasgos cada uno de ellos. A partir del artículo 13, ¿no? ¿Qué es el derecho al acceso? Es cuando un titular tiene derecho a conocer y obtener gratuitamente del responsable del tratamiento acceso a todos los datos personales y a la información detallada en el artículo precedente, sin necesidad de presentar justificación alguna. Es decir, todas las personas tenemos derecho a conocer libre y gratuitamente cómo se están manejando nuestros datos, ya sea cuando nosotros le damos a un banco nuestros datos, a una cooperativa, etcétera, ¿no? Derecho de rectificación y actualización en el artículo 14. El titular, es decir, la persona natural, tiene el derecho de obtener del responsable del tratamiento la rectificación y actualización de datos personales inexactos o incompletos. ¿Sí? A breves rasgos, el artículo 15, derecho a la eliminación. El titular tiene derecho a que el responsable del tratamiento suprima los datos personales. Es decir, cuando no queremos que una información nuestra propia, íntima, esté pública, podemos solicitar libre y voluntariamente también la eliminación de esos datos del registro, ¿no? Derecho a la oposición. El titular tiene el derecho a oponerse o negarse al tratamiento de sus datos personales. ¿Sí? A breves rasgos. Bien, eso es prácticamente lo que nos habla, ¿no? El artículo 13, 14, 15
y el 16 que lo hemos topado a breves rasgos. Entonces, esto específicamente se realiza este proyecto de vinculación eh, precisamente para prevenir lo que es la violencia digital. Y recordemos que an- eh, ante cualquier sanción que nosotros podamos ser víctimas o cometer alguna imprudencia, debemos tener siempre la corresponsabilidad ciudadana de la prevención. ¿Cómo prevenimos? Si tenemos menores en nuestra casa, podemos fomentar un uso responsable de las redes sociales, enseñarle a compartir información seleccionada, a verificar lo que comparte, entre otras cosas. Listo. Entonces, eso a breves rasgos ha sido esta pequeña charla que les he compartido. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, desea participar, alguna duda, si no ya para ir cerrando. Listo, entonces, les agradezco por su tiempo, por su presencia. eh, y entonces hasta aquí nomás voy a pasar a parar la grabación. Muchas gracias por haberse conectado y que tengan una buena noche. Buenas noches.